En esta realidad no podemos seguir entendiendo el Estado en base a la existencia de una sola nación homogénea, y que la participación política y el diseño de políticas públicas sea bajo esa mirada que ha predominado por más de 2 siglos y que ha significado la exclusión y la invisibilización de las primeras naciones preexistentes a la formación del Estado. Y por lo tanto resulta fundamental impulsar cambios profundos a nuestra institucionalidad para favorecer el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas que están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos de derecho internacional ratificados por el Estado de Chile. Es por ello que por lo que hemos considerado que es sustantivo avanzar en una agenda que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, asumiendo las desigualdades que han caracterizado nuestra convivencia y las consecuencias que el despojo territorial, cultural y político han tenido los pueblos indígenas. Nuestra propuesta de gobierno parte por considerar que el gran principio que sustenta los derechos políticos de los pueblos indígenas es el derecho a decidir su propio destino, manifestado en un modelo de desarrollo político, económico, social y cultural. Esto implica reconocer la facultad de los pueblos indígenas para tomar decisiones políticas y de política pública a través de sus propias instituciones representativas y a través de sus propios representantes. Nuestro programa tiene 3 ejes programáticos que están en concordancia con los pactos y convenios internacionales mencionados anteriormente. Y nuestro compromiso es generar las adecuaciones que aseguren el legítimo ejercicio de los derechos ahí señalados, ahí consagrados. El primer eje es el sistema político y sistema político, derecho e institucionalidad, que lo podemos resumir en reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, impulsar la participación política indígena, parlamentos, gobiernos regionales y locales, vía escaños reservados, Ministerio de Asuntos Indígenas y Consejo de Pueblo. Ambos proyectos fueron tramitados en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo. Un rediseño de los procesos de consulta indígena, y este se realizará con consulta y participación de los 10 pueblos indígenas reconocidos por la ley indígena. Además, está decir que los actuales procesos de consulta en los pueblos indígenas no lo consideran legítimo. Entonces es urgente generar este cambio. El otro eje, el segundo eje, territorio y derechos fundamentales. Reconocer el derecho al territorio, crear una nueva política de tierras que establezca un procedimiento administrativo adecuado y eficiente para la restitución de las tierras indígenas, impulsar derechos culturales, impulsar una profunda reforma a la educación chilena y a la Ley General de Educación, crear una política de salud intercultural. El tercer y último eje, plurinacionalidad, interculturalidad, justicia y verdad. Reconocimiento de un Estado plurinacional, asumiendo que en este territorio existen y habitan diferentes naciones. La interculturalidad debe ser el principio que articule las políticas públicas en nuestro gobierno, asegurando que se respete a todas las naciones bajo el mismo principio. Impulsar una comisión de esclarecimiento histórico de la verdad mapuche que sea vinculante. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Para dónde vamos? Y aquí señalar que el gran desafío que tenemos para generar una nueva gobernabilidad democrática es generar políticas públicas, participativas y pertinentes, que se respete e integre a todas las particularidades de cada pueblo
incorporando una agenda política con perspectiva progresiva de autodeterminación de los pueblos y autonomía y de su territorialidad. Es necesario buscar nuevas formas de hacer política, de gobernar, de decidir y de convivir. Esto nos permite identificar los principales desafíos que debe tener nuestro programa de gobierno, privilegiando el diálogo con perspectiva histórica para avanzar en la construcción de una convivencia intercultural. Te invitamos a leer más medidas en el programa de Paula Narváez.